¿Qué tal? Ay, familia del corazón. Déjenme pongo mis audífonos. ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Yo muy bien, gracias a Dios. En un viernes con ustedes es excelente. Bien, familia, el tema de hoy. Bienvenidos todos los que van llegando. Buenas noches. El tema de hoy. QFS. Ahondemos en esta tecnología regalada por los hermanos de las estrellas. Y por la fuente infinita de amor. Solo que el último ya no me dejó poner el sistema. Pero bueno, esta era la intención. De esto vamos a hablar el día de hoy. Esta maravillosa tecnología. Pero bueno, mientras quiero ver quién se anda peleando por acá. Pero bueno, bienvenidos todos los que van llegando, todos los hermanos que están en Europa. Buenas noches también. Recuerden que este es un video interactivo, así es que también tomo muy en cuenta sus preguntas, ¿vale? Ya saben, los que me ven con la corbata dorada, los que me han seguido saben a qué me refiero cuando la tengo puesta. Y quiere decir que no puedo contestar algunas preguntas de cierto tema, porque ya me pidieron que no lo hiciera. Pero bueno, perdón, de ahí en fuera vamos a hablar específicamente de este tema. Vamos a ver por acá. Antes de comenzar, quisiera revisar nada más algunas cuestiones por aquí, algunas preguntitas rápidas, pero bueno. Ok. Ajá. Ok, Mayra Aguilo me pregunta, gracias por lo anterior, hermanita. Dice, ¿cómo seremos rescatados quienes estamos en hogares de envejecientes con incapacidad, en mi caso? Van a ser ayudados los primeros, la gente que tiene alguna discapacidad o en asilos de ancianos. Déjenme decirles que son los primeros que están en la lista por las MedVets y por la Alianza. Vale, o sea que son los más afortunados. No te preocupes, Mayrita. Ok, por acá, déjenme ver. Ya te contesté, ya no me la escribas más veces, por favor, Mayra, tu pregunta. Ahorita nos arrancamos, familia, nada más quería checar algo. Ok. Ok, no sé con quién se está peleando CH. Ok. Bueno, por acá, nada más les digo que quien ande tirando mala vibra lo voy a bloquear del canal. Vale, entonces no se vale, ¿ok? Y por favor, aquí no es lugar para estarse peleando, mis hermanos. Acuérdense que esto se trata de levantar la vibra bonito, no estarse peleando por acá. Aquí hay otra pregunta, Julia Buenrostro. Buenas tardes, Alex. Dice, soy de la Ciudad de México. ¿Qué tal, chilanga, hermana? Paisana. ¿Sabes si habrá camas médicas para ayudar a los animalitos enfermos? Tengo un perrito con diabetes y por la misma situación ha quedado ciego. Sí, hermanita, sí hay. Definitivamente hay dispositivos parecidos a las MedVets, pero por su fisonomía los animalitos tienen sus lugares especiales y van a ser atendidos perfectamente bien. Y seguramente tu cachorrito, tu perrito, tu amigo peludo va a ser atendido. Si todavía llegan a tiempo estas bendiciones, podrá recuperar su vista. Vale. Ok. Ok. Ok, CH. Ok, dice CH. Uno abarca el prisma de la luz en su totalidad. La luz y la sombra no pueden ser sin el otro. Claro, es cuestionable que no permitas opiniones diferentes ni comentarios en tus videos. ¿A qué le temes? No le temo a nada, pero nada más te digo algo. Simplemente CH, ya te oculté el canal. No es para debatir. Este canal no es para debatir. Yo presento mi información y la pueden tomar o no. Simple y sencillamente. Mas no es un área, un lugar, con Conciencia en Amor Sagrado no es un lugar para debatir, ni es una zona de expresión libre, ¿vale? Entonces quédense con lo que yo les dije, y si no les gusta, adelante, está bien, cámbienle de canal. Todos tenemos la libertad para hacerlo, pero en realidad no me gusta tu vibra, CH. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos, ¿sale? Porque no voy a ponerme a discutir con gente que no vale la pena discutir. Además, no vale la pena ninguna discusión, ¿no? Últimamente. ¿Para qué discutir? Si ya la vida es complicada, ¿para qué complicársela más? Miren, yo me la facilité, CH salió, la bloqueé del canal, y así. ¿Alguien más quiere discutir? ¿Alguien más quiere hacer polémica? Aquí se trata de vibrar en la luz. Nada más. Vale. Arranquémonos con esto. Dice, todo a punto para un sistema financiero cuántico. Ok, dice, el sistema cuántico financiero, QFS,
Es un nuevo desarrollo tecnológico que promete revolucionar la manera en que interactuamos con el dinero, agilizando y democratizando la generación de riqueza al mismo tiempo que asegura la privacidad y la integridad de los datos. En términos técnicos, la computación cuántica es fundamentalmente diferente a la computación tradicional. Mientras que la computación actual usa bits, la cuántica utiliza qubits. Los bits solo pueden trabajar con resultados binarios, es decir, a partir de dos posibilidades, de unos y ceros. En cambio, los electrones del qubit pueden calcular todas las combinaciones posibles al mismo tiempo, lo que se conoce como una superposición cuántica. Este enfoque diferente permite realizar cálculos muy complejos en minutos u horas, que requerirían meses o años con los ordenadores actuales, para que se den una idea de la capacidad de una computadora cuántica, el sistema cuántico. Por lo tanto, la computación cuántica tiene el potencial de resolver problemas de la complejidad de los cuales crece de manera exponencial y que los ordenadores clásicos serían incapaces de abordar. En un momento en que se generan inmensas cantidades de datos que se tienen que procesar a gran velocidad, la computación cuántica posibilita la creación de nuevos algoritmos, capaz de analizar una gran multitud de datos o de encriptar y desencriptar información altamente compleja de manera más rápida. Así pues, se perfila como una de las tecnologías claves en la profunda transformación que está experimentando la economía y la sociedad a través de la industria. Un sistema financiero cuántico, QFS, es un hipotético sistema financiero. Dice hipotético porque esta información es tomada más de la ciencia, donde la saqué. No es hipotético, es una realidad. Dice, sistema financiero que utiliza tecnología de la computación cuántica y la criptografía cuántica a través de una cadena de bloques para gestionar transacciones y datos financieros. Estamos hablando específicamente del sistema financiero cuántico. La banca cuántica podría aportar varias ventajas sobre los sistemas financieros tradicionales, como una mayor seguridad, tiempo de procesamiento de transacciones más rápidas y capacidades de gestión de riesgos más sofisticados. Un nuevo concepto tecnológico que revolucionaría la forma en que interactuamos con el dinero, ofreciendo una infinidad de nuevas posibilidades financieras para empresas y particulares. Una de las principales ventajas del QFS es que los datos son inmutables y no pueden ser manipulados por ningún actor malintencionado, o sea, hacker. Esto se debe al hecho de que un QFS emitiría un número digital para cada moneda, dólar, euro, etc., que haya en cada cuenta bancaria, y la posición física, GPS, de cada una de estas monedas se controlará en tiempo real. Es decir, sabrás exactamente dónde está cuando se ha transferido, el número de cuenta y los datos de cualquiera que haya tenido acceso a la cuenta. Además, una nueva red mundial para la transferencia de fondos que protegiera a todas las partes implicadas dentro del sistema bancario tendría el potencial de sustituir al actual sistema SWIFT, controlado por los Estados Unidos, democratizando un sistema de transacciones globales que actualmente está totalmente politizado. Hablemos ahora de criptomonedas y monedas cuánticas. A primera vista podría parecer que un sistema de moneda cuántica sería muy similar a un sistema de criptomonedas descentralizado, encriptado, en cadena de bloques, más rápido, más eficiente. A la práctica, pero son dos conceptos con diferencias básicas fundamentales. No se trataría de una criptomoneda, sino de una moneda digital sostenida por activos físicos. Esta pregunta me la han hecho mucho. Oye, ¿qué pasa con las criptomonedas, Alex? Ya se los he dicho y aquí está una de las respuestas, ¿vale? Y les he dado más. Ambas se diferencian en el hecho que las variaciones cuánticas existen en forma física, lo cual las hace más análogas a la moneda fiduciaria que a sus primas criptográficas. Recordando que las criptomonedas no están basadas en nada. Y las del QFS tienen que estar basadas en oro, en activos. Asimismo, solo las monedas apoyadas por oro con un certificado digital de oro podrían participar en las transacciones del QFS. De este modo, se asignaría un número de serie al certificado de oro como referencia a una pieza de oro mantenida en reserva para apoyar la moneda y no por la Reserva Federal.
activos que determinarían la cantidad de moneda accesible en cada país. En definitiva, un sistema financiero cuántico podría ser parte de la solución de los problemas que actualmente se enfrenta el sistema financiero tradicional, dirigiendo la falta de transparencia, la inseguridad de los datos, la corrupción y la volatilidad intrínseca dada por la carencia de confianza en el sistema monetario actual. ¿Cómo ven? Hasta ahorita les voy a leer aquí, vamos a seguirle, pero por lo pronto vamos a contestar sus preguntas y sacar a quien esté de malvibroso. ¿Qué les parece? ¿Vale? Ya CH sacó boleto y pues ni modo, así son las cosas. Y le repito, no soy Ugeis, no soy mala onda, simplemente Conciencia en Amor Sagrado no es una área libre para poder expresar todas sus porquerías, sus mentadas de madre. Perdón, pero sus groserías no las soporto. Vale. Elimar Pinto dice desde Valledupar, Colombia. Buenas tardes, querido Alejandro. ¿En qué punto nos encontramos ahora de la bendición que está por llegar? No lo sé, mi hermanito Elimar. No podría contestar esa pregunta, ya que quien te dé fechas te está mintiendo. Vale. Si te refieres a las bendiciones que hay un par de señoras por ahí están dando, mucho menos. Yo no me meto en esos rollos, ni contesto preguntas de ese tipo. Vale. Nada que ver con ese asunto. En lo personal prefiero guardarme me reservo mi opinión, porque luego me salen con la payasada de que yo hablo mal de esas señoras. Sí hablo mal, pero no por aquí, porque me consta. Hay muchas cosas que me constan, pero por aquí no lo voy a decir. Vale. Para esto está Telegram. Y ahí hablamos lo que quieran. Miento. Ni por el canal de Telegram. Mejor en privado. Y eso, la verdad, yo prefiero abstenerme de ese tema. Sinceramente. Luego están. Por acá dijiste que ibas a contestar. No dije. Si me da la gana, contesto. Si no, no. Sale. Ok. Vamos a ver por acá. Ok, Silvia Colmenares, la había contestado hace rato al que expulsé o la expulsé. Debes tener un nombre o no, inicia por ahí identificándote. Lo de no cuestionar empieza por ti. Cada uno es libre de creer en lo que quiera, tú y con las tuyas y nosotros con las nuestras. Ay, está bien, qué buena onda. Me encantan los chismes, ¿sabes que están peleando? No es cierto. Bueno, sí me encanta el chisme, soy re chismoso, pero eso me ha ayudado a aprender muchas cosas que de otro modo no hubiera podido aprender. Buenas tardes, buenas noches a todos los que van llegando. Un gusto estar con ustedes, familia de corazón. De verdad que sí. Vamos a ver más. Entonces, ¿qué hace acá? Siguen peleando por acá. Ya creo que se eliminaron todos los mensajes de cuando yo lo bloqueé del canal ACH. Creo que todos sus comentarios se fueron a carambas. Gracias, Palomita. Muchas gracias por acá también. Veamos también por acá. Alex, vivo la corbata dorada. Ya me la había puesto. Creo que esta es la cuarta semana que me la pongo, Francisco. Pero bueno, gracias. Ya te enteraste. Bien. Y ya saben a qué se refiere el asunto de tener la corbata dorada. Que hace mucho calor y me la tengo que aguantar. Ni modo. Palomita dice: saludos, Alex. ¿Harás video de las experiencias con la abuelita? Yo quiero aportar la mía. Sí, fíjate, Palomita, que llevo cocinándome ese tema desde hace algún tiempo y sí quisiera hacer algunas entrevistas. Me gustaría mucho que los que puedan en vivo, que vivan aquí en México, pues podernos ver. Digo, en la Ciudad de México, ¿no? Digo, si en Monterrey, yo hágale en vivo. No, pues va a estar un poco complicado vernos. Puede ser en línea, a lo mejor les hago en línea la entrevista, pero sí me encantaría hacer un video con todas las experiencias, porque hay unas bellísimas, hermosas, como el caso de Palomita es increíble y muy bonito. De verdad que sí me gustaría hacerlo, Palomita. Lo voy a tener ya en cuenta, de verdad. Muchas gracias también. Y bueno, como notarán, pues mi playera es naranja fosforescente. En el video creo que se ve amarilla. Hasta que combina, no resalta mucho la corbata dorada, pero bueno. Y dije, bueno, ya que no va a resaltar y a combinar, pues le pongo también un protector de micrófono color naranja, que también se ve amarillo. Pero bueno, pues ya combinó, ¿no? Era rojito, ¿se acuerdan? Ahí lo tengo, rojito, pero bueno. Vamos a ver. Por acá más preguntas. Héctor Ahumada. ¿Qué huele, mi hermano? ¿Cómo estás? Mi hermanazo interdimensional. Qué gusto saludarte. Le contestaste aquí a CH. Dice: con todo respeto, la oscuridad de la ausencia de la luz. Es la ausencia de la luz. Investiga un poquito. Saludos. Pues sí, efectivamente. Cuando uno está oscuro no hay luz. Pero creo que de cierta forma CH tiene algo de razón. Tenemos las dos, mi Vic. Tenemos oscuridad y tenemos luz. Y de las cuales de las dos hay que aprender. Definitivamente. Lo que no me gustó porque saqué a CH fue por el modo de contestar y tan groseramente. Y quería debatir o opinar, y de este modo aquí no. Pues se puede opinar, pero de modo respetuoso. Por supuesto que sí, ahí sí es libre, aquí y muy respetable. Pero cuando entramos en debates y que empiezan con sus groserías, sus exigencias, perdón, pero van para afuera.
Sale. Santiago Kawich, ¿qué huele, mi hermanito? ¿Cómo estás? Santiago ha ido con nosotros a ceremonia también. Alex, buena tarde. Hoy todo es dorado, micro, corbata, playera. Bueno, Alex, ¿qué recomendarías o has visto el canal de videos de loquito que estás mencionando, Santiago? No lo recomiendo en lo más mínimo y absoluto. Porque no voy a mencionar su nombre por aquí, pero quien vea el comentario de Santiago Kawich puede darse cuenta de quién está hablando. Yo no puedo, miren, yo vi bien poquitos videos de esta persona y se me quitaron las ganas de verlo por completo, porque en uno de esos videos él aseguraba que venía del futuro y que tenía una misión de ayudar al mundo, que cuasi mesías. Y en otro video dijo que era contactado, y en otro video dijo que tenía dones, casi todos los dones que el ser humano, clarividencia, clareaudiencia, todos. ¿No es alguien que está un poquito mal de sus facultades mentales decir eso? Perdónenme, pero sí. Es más, hay una chica en el canal de Telegram que me dijo, Alex, yo fui a una ponencia de él y la verdad hicimos nos puso a hacer una meditación en la cual yo me sentí mal. Yo único que percibí, perdón, pero fue oscuridad. Yo no vuelvo a confiar en ese señor para nada. Nos salimos de esa meditación, a media meditación, y lo sintió también mi mamá. Dijo, y sabes que no, esto aquí no está bonito. Yo no sé para quién trabaje, si realmente, pero todo lo que yo he visto mucho es desinformación, ¿vale? Hay lobos vestidos de ovejas, eso se los he dicho. Ahora, tomen lo que les vibre. Si te vibra, Santiago, algo de este señor, adelante. Quédate con el mensaje, no con el mensajero. Al igual que conmigo. Si no les caigo bien, pues adelante. Nadie es monedita de oro para que le viene a todos, ¿no? Pero quédense con el mensaje, lo que les vibre, llévenselo. Y lo que no, deséchenlo. No hace falta, de verdad no pasa nada. Vale. Nadie tenemos la verdad con nosotros mismos, con nosotros. Nada más que yo trato de averiguar con mucho cariño y mucho amor lo que comparto para ustedes. Lo averiguo mucho, lo investigo más a fondo. Y no ando diciendo que vengo del futuro ni que soy contactado, para nada. Me llegan cosas de repente y las comparto con ustedes con todo cariño. Y me refiero a que me llegan cosas no de este plano físico. Vale, pero no es siempre, no es todo el tiempo, pero lo que me llega lo comparto con mucho cariño y amor. Vale. Por acá vamos a ver otra pregunta. Dice, se llama el Pro Ninja. Buenas noches, Alex, desde Barcelona, España. Ok, dice, ¿cómo será la educación de los niños, jóvenes y las nuevas generaciones? ¿A cargo de quién estaría? Del QFS, precisamente, y de la Alianza. Y ya se han estudiado todo el sistema educacional que va a venir, en la cual va a ser para ese nuevo sistema, va a incluir todas para las facilidades de lo que es uno. Vamos a suponer que tu niño tiene una facilidad muy buena para el arte. ¿Por qué tendría que estudiar matemáticas o físico, químico, humanidades si no va enfocado a lo que él quiere? ¿Por qué? Porque el sistema está enfocado a que compres, a que seas parte de un esclavo, de un sistema que forma esclavos para que funcione de esta manera. Gastas, te reproduces y compras. Cuando ya no compras ya no eres útil y si puedo no te doy ninguna pensión. Ya estorbas al sistema porque ya te volviste un gasto. El nuevo sistema va a ser enfocado a lo que tenga más desarrollado una persona, un niño. Si va enfocado al arte, se le va a dar todas las oportunidades para que aprenda del arte desde niño. Si es un físico matemático muy bueno, va a estar enfocado en físico matemáticas desde niño, no hasta que llegues a la universidad. Es una soberana estupidez enfocar a un niño que es físico matemático en humanidades, ¿no? O tenerte que chutar el tronco común de la preparatoria en una situación en donde él no encaja. ¿Qué va a pasar? Que es lo que está pasando ahorita, malas calificaciones porque no entienden o no les interesa el tema. Es lo que va a cambiar. Bueno, ¿no? Y les traigo más cosas. Vale. Ok, por acá vámonos con otra pregunta y continuamos con el tema. ¿Qué les parece? Por acá dice William Cervantes. Dice, hermano, las camas ya están en Colombia. Si te refieres a tu cama, pues sí, mi hermano, hasta en tu casa están las camas. Tienes cama. Si no tienes, pues ahí venden colchones también allá en Colombia. No, sé que te refieres a las medbeds, hermano, y no han llegado. En ninguna parte del mundo, no solamente en Colombia, en ninguna parte. Quien te diga lo contrario te está mintiendo, ¿vale? Y por cierto, van a ser gratis, ya lo ha dicho Sky Prince y muchos informantes, que sabemos que van a ser gratis. Si les piden dinero para una cita, para Medbed, les están robando su dinero o sus datos. Permiso, familia.
Motos, abuelos. Tu pregunta va relacionada por lo que traigo la corbata dorada. Mi hermanito, no puedo contestar a tu pregunta. Vale. Ya se les había dicho, si quieres saber por qué, pues ve más videos del canal de unos 3, 4 meses atrás y vas a ver el por qué. O más. De por qué no puedo contestar a tu pregunta y unas señales que tengo la corbata dorada puesta. Vale. Entonces no puedo, mi hermanito. Ok. Gracias, Marcela. Por acá más preguntas. Bueno, ya que no pude contestar tu pregunta, nos vamos con la siguiente. Dice el Pro Ninja otra vez. Dice, ¿seguirán funcionando las redes sociales? ¿De qué manera? Híjole, sí, pero van a cambiar de dueños. Se cree que ya cambiaron, nada más que siguen haciendo su papel los supuestos dueños que estaban antes. Y ya va a haber más libertad de expresión. También va a haber reglas, obviamente. Ya sabes que yo me grabé un video encuerado y lo voy a subir. No, estupideces tampoco. Vale. De hecho va a ser penado. Yo hasta donde yo sé va a ser muy penada la prostitución. El porno va a estar muy penado. Entonces, ojo, a quien ande queriendo exhibirse, como se exhiben incluso en calzones. Muchas chavitas, de verdad, chavas grandes, que están atascadas en las redes sociales de perdón, pero es denigrante. Ver como una chica para obtener likes sale encuerada, sale en calzones, sale como sea, ¿no? En toples. No es bonito. Perdónenme, pero es denigrante. Si ustedes se quieren denigrar, muchachas, pues adelante su cuerpo, pero habla de una 3D fuertísima que están ustedes. Y más las que venden su cuerpo, venden imágenes y pues sus álbumes, creo que, ¿cómo le llaman esto? No me acuerdo. Bueno, ¿qué hacen? Hay una red social, o no sé, es una plataforma, ¿no? Donde venden paquetes de fotos, y dependiendo qué tan gruesas sean las fotos o la actividad con otra persona sexual, pues más caro es el asunto. Pues es pornografía. Todo esto no está para, todo eso va a acabar, se va a eliminar y va a ser penado. De hecho, a quien consiga o haga uso de esto. Vale. Vámonos con lo que sigue, familia. Vámonos con la siguiente parte del QFS, los que les quiero comunicar. Dice así. Ay, güey, ya se me regresó todo. Bueno, ahorita seguimos por acá nada más debajo. Ok, tengo información de que no solamente el QFS servirá para cuestiones financieras, el QFS de sistema financiera ya es una bastante y extremada ayuda, sino que también se involucrará en tecnología para el sistema de votaciones. Siendo así, no habrá modo de alterar los resultados de cualquier elección en cualquier país del mundo. Y solamente los candidatos que tengan un interés real de hacer bien a la humanidad podrán ser elegidos y votados, pero auditados por el QFS. ¿Ok? Entonces, por este lado, imagínense, si sabemos cómo se han alterado en muchos países las elecciones, con los oscuros acaban haciendo trampa y poniendo a los que quieren, ya no va a ser así. Realmente un candidato a presidente de un país va a ser alguien humanitario, alguien que realmente quiere cambios para la humanidad. Esto ya está comenzando a pasar. Ya ha pasado en algunos países, pero por cuestiones de que no hablo de política aquí en el canal, no puedo decir los nombres porque luego salen que ¿cómo crees que está con la luz? Prefiero abstenerme de esa información, pero sé quién está con la luz y quién no. Ya alguna vez les he dado algunos detalles, algunas pistas, pero nada más. Vale, no vamos a polemizar este asunto y este canal. Pero sí, efectivamente, familia, hay demasiadas trampas, demasiada corrupción en el sistema de votaciones y eso va a acabarse ya. Bendito Dios. Ok, vamos con más preguntas antes de continuar con lo que sigue. Dice José Miguel: Alex, tengo una pregunta. Ok, en la ley de Nezara, ¿qué significa devolver el título de nobleza? Y, híjole, ¿sabes qué, José Miguel? De hecho, voy a hacer un video por cada una de las, de las bendiciones. ¿Te refieres al video que subí ayer? La verdad, yo lo transcribí tal cual y, sinceramente, por lo que medio entiendo, tiene que ver, creo que, con la ley marítima. O sea, hace que somos libres, nada más que cuando nos compran en un papel y nos registran en el registro civil del país que sea, y encima todavía nos meten de católicos cuando nunca nos preguntaron, como dijo Arjona. Ya, perdón, como dice Arjona, ¿no? A mí me bautizaron y ni me preguntaron. Algo así dice la letra, ¿no?
Creo que se trata más o menos de esto. No hablan de la nobleza como nos hablan de los reyes, ¿eh? No tiene nada que ver, o sea, no va a haber reyes. Se acabó el reinado en todas las partes del mundo. Esos parásitos se les acabó la chamba. Van a tener que buscar trabajo y si deben cosas gruesas o gachas, que normalmente sí, el 100% de los reyes o la nobleza que hay ahorita deben cosas. Van a seguir reinando allá en Guantánamo, van a ser bien recibidos en su palacio, de 2x2, ¿no? Sin que les llegue el sol. Algunos van a ser eliminados. No van a tener la fortuna o la desgracia de estar allá. No sé qué será más bonito. Si mejor darles el beneficio de mejor, ¿sabes qué? Mejor dame tarrara, ¿no? Yo no quiero estar de por vida allá. ¿Qué será peor castigo? Sé que cuando les dan tarrara les dan oportunidad de reencarnar y volver a hacerla, ¿no? Por lo menos ahí. Y estando en una prisión es mantenerlo de nuestros impuestos. Entonces, ¿qué chiste tiene, no? Estar manteniendo holgazanes o gente que hizo el mal. Tiene que reformarse. Todo esto se va a reformar. Y ahorita les hablo de esto. Ok, tiene racín, dice Birma, gracias. No sé quién tenga racín, Birma. Ok, por acá, déjenme ver qué otra preguntita antes de seguir con lo que sigue. Que normalmente está anterior a lo anterior. Dice José Urbano. Déjame leer tu pregunta. Ok, José Urbano, te voy a contestar tu pregunta. Dice, ¿por qué la Agenda 20+30 o 2030 avanza con tanta facilidad? Se ve en el día a día desde Chile. Es que, José, estás viendo noticias en la televisión. Deja de ver noticias en radio, en televisión. Ellos sí te dicen que va todo padrísimo para su Agenda 2030, porque están pagadas por el cabal, mi hermano. Las noticias en los medios masivos están pagadas por los oscuros. No vale la pena seguirte estresando, porque todas son malas noticias, de verdad. Haz la prueba. Deja de escuchar o ver noticias o leer noticias en medios masivos durante un mes, y te aseguro que tu estabilidad emocional se va a mejorar. El estrés, o como quieras ver, pero va a haber cambios. Ahora, no se está llevando a cabo. Hay actores hay muchos representantes políticos de países, de medios, de muchos que ya no están. Son dobles, o quieren llamarles clones, llámenle clones. Vale. Yo hasta que no corroborar fehacientemente que existen los clones, no lo voy a dar por hecho. Vamos a suponer que sí. Ok, son clones. El punto aquí, ahora, porque yo no lo creo, no quiere decir que no exista, ojo. Igual y sí, por eso digo, vamos a ver. Ok, clones. Cuando los toma la alianza, les dan tarrada a los originales, ponen un clon, porque no solamente los oscuros tienen clones, también la alianza, los ponen a jugar el mismo rol que están haciendo. Por eso se ve que no avanzará nada. Pero en realidad es para que los despiertos, los dormidos que siguen viendo noticias en los medios masivos, despierten. O luchen por su libertad, porque tienen que haber un sentimiento de yo gané, mi pueblo ganamos. Cuando se empieza a levantar un pueblo en contra del gobierno, empiezan a cambiar las cosas, porque los oscuros se dan cuenta que ya no pueden, ya perdieron ese territorio. Por cierto, bien por Cuba. Creo que ya hay levantamientos y van bien. ¿Quién sigue? Vamos a verlo. Vale. En algún momento se va a levantar, se va a preparar el EBS pero ya dije la palabra, no puedo decir esa palabra, chingada madre. Bueno. El sistema de transmisión cuando lo lancen a los medios masivos es porque ya los tomaron por completo. Dijeron, los de la alianza dijeron, hasta aquí. Y se va a lanzar el sistema de transmisión. Ese sistema de transmisión, donde va a aclarar todas las dudas y todo el asunto. Pero mientras no pase, se tiene que ir despertando a la población poco a poco. ¿Sabían qué gran despertar hubo durante y después del animalillo infeccioso que andaba volando por ahí, que nos mantuvo a todos encerrados? ¿Y cuánta gente después empezó a despertar de las aplicaciones en el brazo? Es lo mismo. La gente se harta de tanta mentira y van despertando poco a poco. Por eso es, principalmente, José Urbano, que tú te imaginas que la Agenda 2030 va avanzando, pero no es así. Vale. Entonces por acá, gracias por todos los comentarios lindos y su luz para su servidor, mis hermanos. Muchas gracias de todo corazón. Claudita Rosales dice, saludos desde Tepatitlán,
Jalisco, y es un placer haberte conocido en persona. Eres un ser de luz maravilloso. Te conocí en Guadalajara, en el Cacao. Una maravillosa experiencia. Gran abrazo. Gracias, Claudita. Pues con todo gusto, hermanita. Pues aquí estamos. También fue todo un honor y un placer para mí. Gracias, hermanita, poder compartir con ustedes la ceremonia de cacao. Que por cierto, tenemos ceremonia de cacao el 1 de junio aquí en Ciudad de México. No se la pierdan. Pregúntenle a Claudita Rosales si nos pueden un poquito de su testimonio por acá. Y les aseguro que es una experiencia bien bonita, como plantita sagrada sutil, es muy hermosa, más fuerte es la abuelita sagrada, pero y para ella no tengo lugar ahorita, está más que llena la ceremonia del 8 de junio. Posiblemente para agosto, si tengo gente en lista de espera, ahí les va esta noticia. Empecé a tener tanta gente en lista de espera que si hay 5 personas más que se pongan en lista de espera para la de 8 de junio, puedo yo solicitar otra fecha para julio. No sé la fecha, ya tengo algunas pendientes, pero esto confirmarlas. Si es así, yo puedo abrir otra fecha en julio. Y la siguiente ya sería el 3 de agosto. Si no se junta esta cantidad suficiente para organizar otra ceremonia para julio, entonces todos se van para el 3 de agosto. Vale. Entonces la siguiente fecha se las dije. El 1 de junio ya tenemos entonces, ya está confirmada la ceremonia de cacao acá en Ciudad de México, a las 4 de la tarde, cerquita del metro Villa de Cortés. Vale, hay lugares todavía. Y ¿qué me falta avisarles, familia, también? El taller de Fabi. El taller de Fabi empieza la próxima semana, el martes o miércoles, todavía hay lugares. El taller de las 3 de lunas es una maravilla, una bendición, de verdad, cambia vidas. Todos los que los que la han tomado les ha cambiado la vida, bien bonito. Sin tomar plantitas sagradas, es en línea, es un taller en línea que dura, creo que son 7 o 8 meses. 2 veces al mes se toma y es una maravilla, no es caro. Realmente Fabi cobra muy consciente en ese aspecto. Tómenlo, de verdad. Hagan algo por vibrar, carajo. Hagan algo porque son las herramientas que tenemos. Próximamente voy a dar fecha, en cuanto tenga un poquito más de espacio, voy a dar fecha de ceremonia de sanación vía Zoom también, para los hermanitos que quieran tomarla adelante también. Ahorita no tengo fecha, pero bueno. Los anuncios parroquiales se los aventé a la mitad del en vivo, pero bueno, ya no los aviento a la mitad, vale. Y así me pelan más, porque luego ya cuando empiezo con los anuncios se me largan y ya dices, ay, qué mala onda, oye, bien que me estuvieron oyendo, pues nomás quédense, no sean gachos. Igual regálenme su like, ¿no? Si les está gustando esto. Si no les gusta, no me den like, pero si les gusta, adelante, se los agradezco mucho. Y bueno, dice Christopher Ulloa: buenas tardes, Alex, siento que perdí la fe en esto. ¿Cómo puedo hacer para seguir creyendo? ¿A qué te refieres? ¿La fe en Dios, en tu religión, mi hermano? Porque esto es una verdad, Perdóname, pero si tú crees que es mentira, te digo algo, es mentira. Todo esto es mentira. Si tú crees que es verdad, es verdad. Vale. Si tú crees que es mentira, está bien, es una decisión propia, tuya, tomada en lo más absoluto respeto. Y si es mentira para ti, es mentira, mi hermano. No escuches ya nada de todo esto. Hay muchas señales que podrán darte a entender, que sería lo único que puedo decir: sigue las señales. No veas noticias en medios masivos. Ve noticias que están en Telegram, que están aquí en YouTube, que hay mucho donde poder ver, ¿vale? Y ahí están las señales, y tú decides qué creer. No, yo no soy nadie para convencer a nadie que esto es real o no, pero también sé de todas las señales que hay, lo que ya se ha hecho verídico, que hay verídico. Simple ejemplo, no está pasando ya, incluso supiste del patrón oro que ya Zimbabue, el país de Zimbabue, tiene su moneda ya respaldada en oro. No puedo hablar más del asunto, pero chécalo, no es mentira. Checa cuál es uno de los principales motivos de los países BRICS de seguir adelante con lo que están haciendo. Ahí tú sabes, todo está ligado, espiritualidad y física cuántica. Ahorita cuando estamos hablando del sistema cuántico, espiritualidad, cuestiones financieras, está ligado, son lo mismo. Y cada quien depende si quiere seguir vibrando en tercera dimensión y seguir tapado de los ojos, o vibrar alto, elevarse a quinta dimensión y escuchar. Vale. Y no digo que me escuches a mí, a quien tú quieras, mi hermano. Vale. Vamos con lo que sigue. A ver, por acá dice permiso, antes de empezar. Gracias, familia. Vamos a ver. Dice: el QFS también funcionará para la cuestión legal,
Ya no será necesario hacer juicios, careos, buscar pruebas, demandas, fiscales, jueces, abogados, etc. El sistema cuántico legal sabrá si una persona cometió o no un delito, y esto será en segundos. ¿Vale? Así como para abrir una cuenta en el QFS, van a escanear nuestro ADN, y esto va a ser por medio del iris, no el iris como ahorita que es del Cabal, que te pagan unos criptomonedas por dejarte escanear el iris. Es una reverenda estupidez, no lo hagan, están regalando sus datos, y es como venderle tu alma al diablo. Pero cuando vayan ustedes a una cita para recibir Gesara Nesara, vayamos, en todo caso vayamos, hay que abrir una cuenta en el QFS, van a escanearnos el iris, pero va a estar conectado al QFS, no al sistema SWIFT. Del mismo modo, podrá llegar un sospechoso de robo a presentarlo en alguna nueva institución, porque ya no va a ser una institución legal como las conocemos ahorita. Va a presentarse ante el QFS, no ante nadie. Le escanean el iris, se conecta a la máquina, y la máquina en segundos dice si es culpable o no. Vale. Inmediatamente se inmediatará un castigo, lo soltarán libre. Y parece ser que va a ser con todos los prisioneros en todas las cárceles. Ese negocito de las cárceles, sobre todo acá en Latinoamérica, se va a acabar. Ya ven que es un negocio. No les interesa en lo más mínimo a los oscuros que nadie se reforme. Es parte del sistema, las cárceles como están ahorita. No les interesa, definitivamente. Se va a acabar ese negocito también. Porque en segundos se va a saber si alguien hizo un crimen o no. Si robó o no. Si violó a alguien o no. ¿Vale? Y van a saber quién fue. En segundos. ¿Ustedes creen que no tiene un GPS integrado el QFS y sabe la localización de cada persona en cada parte del mundo? Por supuesto que sí. Si presentan a un supuesto ladrón, el QFS lo detecta inocente. El QFS sabe quién fue y dónde está escondido y dónde lo pueden agarrar. Imagínense la magnitud de esto. No habría corrupción, no habría delitos. Es lo que va a pasar, familia. Es lo que quiero que entiendan. Los cambios tenemos que verlos ya como si estuviéramos en una película futurista, pero real. ¿Vale? Ok, vámonos con la siguiente. Entonces, pero la siguiente pregunta. Lucy L, perdona hermanita, pero si te refieres a Gesara Nesara, no han dado absolutamente nada de dinero ni ninguna bendición. Si te refieres a lo demás, no puedo contestar tu pregunta, hermanita. Vale. Ok, vamos a ver. María Constanza García Reyes dice: hola Alex, buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Mi pregunta es: ¿una cama cuántica sanaría el VIH y aquellas enfermedades terminales? Sí, hermanita, por supuesto que sí. Eso y más. Imagínense si es capaz de regenerar órganos, así como lo oyen. Regeneraría dientes, brazos amputados, órganos que fueron amputados, que fueron quitados, extraídos de tu cuerpo. Todo eso. Por supuesto que va a poder curar cualquier enfermedad, hermanita. Vale. Gracias por todo también, familia, por su bonita vibra, por todo lo que me escriben. Gracias. Esos comentarios. Luz Almira, qué rico poder escribirte, ¿cómo estás? Muy bien, Luz, muchas gracias. Qué bonito hasta que alguien se preocupe. Estoy muy bien, gracias a Dios, muy contento. Me han estado pegando las energías, no fuerte, lo que le sigue. A Fabi también. Imagínense, las energías del sol están fuertes. Y ayer estuvimos en luna llena. Y son 3 días antes de luna llena y 3 días después, más o menos la sensación más fuerte. Puede llegar hasta una semana antes o una semana después las energías de la luna llena. Imagínense, ¿no? Sí, me ha costado trabajo estar en mi centro sin molestarme o pelear con Fabi o enojarme con alguien o hacer berrinche. La verdad es que me he dado cuenta, me calmo. A ver, aguanta. Son energías, tranquilo, vamos a centrarnos. Vamos a hacer algo, vamos a respirar, vamos a meditar. Vamos a hacer algo para mover esto, porque no está bonito. Pero fuera de ahí, y lo entiendo y lo acepto y lo respeto, parte que es de nuestro crecimiento. Me alegro también porque cada día que pasa esto estamos creciendo más y más y más, evolucionando nuestro ADN, evolucionando nuestros cambios físicos. Vale, entonces hermoso, yo lo veo hermoso por ese lado. Gracias Luz Almira por preguntar. Gracias. Por acá vamos a ver otra preguntita. Acuérdense que preguntas que no tengan signo de interrogación
No lo tomo, para mí no es una pregunta. Entonces me la voy a brincar. Lo leo, pero leo que es un comentario nada más. Y sí lo estoy leyendo, gracias. Dice Carlitos, yo ya di mi like, ¿y tú? Gracias, es pregunta, pero gracias por la recomendación. Para todos, ya saben, háganle caso a Carlitos HS. Gracias, Carlitos. Por acá, vamos a ver, aquí hay otra pregunta. También de Luz Almira. Te ves hermoso con esa corbata dorada. Yo me voy a hacer una ¿cómo te parece? ¿Bien? Bien también, Luz Almira. Muy bien, excelente. Seas hombre, mujer, mira, pues corbata usamos los hombres, o no importa, lo pueden usar las mujeres, lo pueden usar cualquier personalidad de cualquier preferencia, la puedo usar sin ningún problema. Yo no tengo broncas con eso. No sé, ni discrimino. Yo respeto, no discrimino, pero de ciertas cosas sí prefiero abstenerme de expresiones, o algunas cosas a veces son muy grotescas y no me gusta verlas, sinceramente. De LGBT, XYZ, hay cosas que se deberían tener un poquito más de amor a sí mismos y más prudencia y amor por los demás, o conciencia para los demás, que no tenemos esas preferencias sexuales al exponerse de ese modo y denigrarse de ese modo, como muchas veces lo hacen. De ahí en fuera yo respeto. Vale. Pero por cierto, andar casi desnudo en la calle en desfiles es denigrante. Ustedes valen mucho, no hagan eso. Son buenos seres humanos, dignos de amor y de respeto. Respétense, vale. Y no quiere decir que sea yo para nada soy homofóbico. No. Somos seres humanos todos y merecemos amor y respeto. Vale. Por acá vamos a ver otra preguntita. Dice Pedro Manuel González Virgues, ¿cómo conoces el QFS? ¿Cómo conoce el QFS nuestro ADN? Imagínate, mi hermanito. Bueno, vamos a seguir adelante. Yo creo que ahorita vas a entender por qué conoce nuestro ADN. Imagínense, cuando hubo adelantos, cuando el ADN logró decodificarse y ponerse en un sistema computacional, para sacar el ADN de una persona, uno se hace un estudio de ADN y creo que son un par de semanas. Lleva hasta 15 días que la máquina haga sus procesos, escanee, haga cosas y esté registrando para dar fehaciente que una persona está ligada en ADN a otra, o es una persona X, ¿no? Para saber el ADN de una persona. El QFS lo hace en segundos, inmediato. No tarda 15 días en hacerlo. Hablamos de que es muy rápida. Ahora, esos procesos lo tiene conectados, ya sabidos. Es por eso que puede conocer tu ADN. Pero una máquina, ahorita que cualquier computadora puede hacerlo, mi hermano. Conoce tu ADN. Cualquier computadora que tenga acceso a tu dato en ADN. Vale. No solo el QFS. Ahorita ya se puede, pero tarda demasiado en dar un resultado. El QFS lo haría en un segundo. O menos. En décimas de segundo. Y no 15 días. Vale. Gracias por sus comentarios bellos, hermosos. Irene y Dora Isabel también, gracias. Ok. Abrazo grande también. Y por acá vámonos con otra pregunta. O ya seguimos. Abrazo grandote hasta Guadalajara, Idalia. También para allá. Muy linda, muy bonito Guadalajara, me gusta mucho. Fue hace más de 20 años y allá a Guadalajara la primera vez y fui de rápido. Desgraciadamente iba de trabajo, no conocí casi nada, pero me gustó mucho y me prometí a mí mismo volver y volvimos. Y hasta dar ceremonia de cacao por allá. Fue muy bonita, gracias a los que pudieron participar en la ceremonia. Y con todo el corazón, nos entregamos con todo el corazón, Fabi y yo, en cada ceremonia, en cada lugar, en cada rezo, cada sanación, No nosotros, no somos sanadores. Ayudamos a que ustedes, junto con sus maestros, se sanen. Vale. Sería echarnos demasiados guayabazos, como decimos acá en México, demasiadas más porras, decir que uno es el sanador. No. Somos canales, nada más, de ayuda entre sus maestros, entre Dios y ustedes. Nada más. Seguimos con A ver, espérate, por acá. Aquí hay una pregunta, creo. Ya la leí, espérame. Fabián Daza, perdón mi hermanito, no puedo contestar a tu pregunta. Por eso traigo la corbata puesta. ¿Vale? Dice Saldarriga, no al chisme, jaja, así es. Ya hace rato que me encanta el chisme. Ok, esta sí la contesto y seguimos con lo demás. Steffi Martínez dice, Alex, ¿cómo debemos manejar los nuevos dones o percepciones que estamos desarrollando? Tengo un familiar que está percibiendo figuras geométricas y luz destellante. Muchas gracias, excelente. Steffi,
En primera, no sé si este pariente que tiene, este familiar, ya tenga una sensibilidad para recibir ciertas cosas o ciertos mensajes. Pero si está en 3D, pues sí va a estar complicado explicarle que lo que él tiene es un don. O sea, mucha gente no cree en esto. Pero si sabe y cree, lo que puedo decirte es que se relaje. Al contrario, nada más que haga meditación. Que disfrute lo que está viendo. Porque va a haber cosas que no le van a gustar. Esto se debe mucho, mucho a las tormentas solares. Por ahí me pidieron que hiciera, en canal de Telegram me pidieron que hiciera un video que hable acerca de, perdón, estoy limpiando mis lentes, que hablara un video acerca que hablara de las tormentas solares, tanto a nivel científico, cómo va la cosa, y cómo va la cosa a nivel espiritual, que están ligados. Nada más que la ciencia lo explica de un modo muy estúpido y no es verdad. Y la cuestión holística o espiritual es donde radica la verdad. Y que haga un video de esto, pues. Pero dile que disfrute de lo que está viendo, que no se preocupe por entenderlo. Y que sobre todo, Steffi, que sobre todo que sienta, que abra su corazón. Vale, con eso. Ok, vámonos con lo que sigue. Ya limpié mis lentes, ahora sí ya se ve un poquito mejor. Ya están bien rayados los poros, pero bueno, ya tengo que cambiar los vidrios. Los micas. Ok. El QFS será una herramienta excelente para saber en qué parte del mundo hay pobreza extrema, hambre, falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas y todo lo demás. Ok, en base al QFS, esto va a beneficiar todo gobierno que vaya a entregar la bendición de Gesara Nesara, todo humanitario también que quiera apoyar, esto es lo que puedo decir acerca de ese tema, va a saber en apoyo y como herramienta utilizada por el QFS, se va a saber dónde hay que aplicar más apoyo y más ayuda. ¿Vale? Entonces va a ser una super herramienta para esto, imagínense. Vamos a seguir con lo demás porque les leí muy poquito, y si no, no vamos a avanzar. En resumen, el sistema cuántico sabrá leer el corazón y las intenciones de cada persona. Por eso me gusta, a mí en lo personal, llamarle el brazo derecho de Dios. Así como lo escuchan, el QFS, el sistema cuántico, es el brazo derecho de Dios. ¿Suena exagerado? Más exagerado es seguir creyendo que la vida es un eterno sufrimiento de la cuna a la tumba. Y por ahí a quien dijo que más exagerado es seguir creyendo que la Agenda 2030 sigue en vigor. Ahí te lo dejo de tarea, mi hermano. El sistema cuántico estará en cooperación con Nesara Gesara. En el video de ayer que subí podrás encontrar las 19 bendiciones que nos esperan con Gesara Nesara. Y te será más fácil comprenderlas si relacionas al sistema cuántico con Nesara Gesara. ¿Vale? Entonces, se cree que también controlará o trabajará en conjunto con la tecnología de las medbeds. Ok. Vámonos, ahorita les leo lo demás. Vámonos con más preguntitas, porque si no tampoco avanzo por acá. Fabián, para todo el mundo, no solamente para Colombia, para todo el mundo va a haber bendiciones. Y si te refieres a las dos señoras que andan promoviendo sus bendiciones, no tocó ese tema y no creo en su tema. Vale, no creo en eso de este asunto. No digo más. Ok, por acá más preguntas. Por acá, déjame ver. Dice Alex, buenas tardes. Alex, saludos desde Bogotá, Colombia. Se están acelerando los eventos y lo estamos viendo para quien sepamos leerlos. Exactamente. ¿Verdad que sí? Si has visto la información del retorno al patrón oro, está caliente, sí. Sí. De hecho, les doy una noticia a mis compatriotas mexicanos. Hubo una muy buena noticia que yo ya sabía que estaba, pero tenía mis dudas. Lo acaba de anunciar, creo que la semana pasada o a principios de esta semana, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. México ya estaba en patrono desde hace tiempo. No sé qué tanto, pero yo creo que es de 2023 para acá. Puede ser más. Aquí en México había un acuerdo que nos tenía subyugados terriblemente. Para quien quiera investigarlo, se llama el Acuerdo Bucareli, que se acabó el año pasado. Creo que a partir de que se terminó, pasó el peso al patrón oro. Y eso ha provocado una estabilidad mucho mayor frente al dólar. El dólar se está cayendo a pedazos y se va a caer. Ven, si ahora yo checo todos los días cómo van las divisas, varias divisas importantes en todo el mundo. Mucho es ficticio lo que nos están mostrando en Google sobre todo, pero nos da más o menos una idea de cómo va la cosa. El punto es que
hay una ligera recuperación y cae más bajo, ligera recuperación y cae más bajo, y va a caer mucho más. Frente al peso mexicano va a caer muchísimo más todavía, y frente a cualquier moneda en todo el mundo. No falta mucho, espérense, no les doy fechas, pero les digo algo, puede ser de entre julio, entre la siguiente mitad del año, o a principios del que viene. Ahí se van a notar cambios más fuertes, y vienen cambios duros, vienen antes de estas fechas de julio, podemos ver cosas fuertes. Ya hay noticias por ahí que se andan agarrando a misilazos algunos países. Acuérdense que se nos ha dicho que todo es un teatro. Ojo con esto. Puede ser el evento de miedo. Se cree que antes de todos los cambios iba a haber un evento de miedo, o el evento del miedo, del cisne negro, como le llaman. Ojo. O el proyecto Odín. Para los que me siguen más o menos saben cómo es este asunto. Vale. Vayan dentro. Cuando sientan miedo, vayan dentro de ustedes. Dejen de ver noticias por carajo. Son las que más meten miedo y más desinforman. Pero con cualquier otro canal de YouTube o de Telegram que les meta miedo, no lo sigan. Déjenlo. Es desinformante. La luz va muy bien. La luz ya ganó, de hecho. Dejen de rolar videos, por favor, que hablen de cosas de miedo, ahora me encontré uno que la inteligencia artificial va a controlarlo todo, como en Skynet. No, estupideces y mentiras. La luz no permite eso. La luz ya ganó. Así de sencillo. Vale, vámonos con lo demás porque ya me está comiendo el tiempo. Y bueno, el QFS ha trabajado en paralelo desde 2017 con el sistema SWIFT tradicional bancario, pero estaba oculto, sin que los banqueros lo supieran. Esto sirvió para que los sombreros blancos atraparan a los corruptos que ayudaban a lavar dinero y a muchos otros criminales que usaban a los banqueros para sus fechorías. Se cree que el QFS ya está activo en un 75% y que está funcionando y que estará funcionando al 100% en un muy corto plazo. Creo que el plazo que les dije hace ratito. Hay quien asegura en canales de Telegram que ya está al 100%, pero esto no es cierto. De ser cierto, ya hubiera entrado la mayoría de los países al patrón oro, ¿cierto o no? Vale. El sistema cuántico computacional es un regalo que se le ha dado a la humanidad para su evolución en estos cambios de era. Y solo es uno de los más de 6,000 patentes que fueron ocultados a la humanidad. Imagínense, familia, cómo estaremos cuando se liberen por completo el QFS y las más de 6,000 patentes robadas. ¿No? ¿Cómo vamos a estar? Yo creo que excelentemente bien. Vamos a ver qué otras preguntas me da tiempo de contestar, familia. Arturo Rivera, saludos hermano. La información de GFS lo pasa las alianzas, o cuál es tu fuente, hermano. Mi hermano, por favor, escribe un poquito mejor porque no te entiendo, mi hermano. Vale. Y mis fuentes, perdón, mi hermano, no las revelo. Tengo buenos informantes y los primeros te digo de dónde vienen. No están en esta dimensión, mi hermanito. No me las doy de muy acá. Lo comparto con amor y con todo el corazón. Si lo quieres creer, adelante. Si no, también. Y las fuentes físicas que tengo no te las puedo revelar, mi hermano. Desgraciado o graciadamente. Y tampoco es artículo de fe que las quieras creer. Adelante. Yo ya les dije, tómenlo mejor. Lo que les vibre del corazón, tómenlo. Lo que no, deséchenlo. No hay ningún problema. Así, a rato regresan conmigo diciendo, ay, creo que sí decía la verdad Alex, les hablo con la verdad. Puede estar equivocado en algunas cosas, sí, pero normalmente, ¿saben qué? Me equivoco poco porque no doy fechas, porque no doy falsas esperanzas. A nadie le estoy diciendo que nos vamos a volver millonarios con Gesara Nesara, ni con otras cosas. No, vamos a tener para vivir bien, sí, pero vamos a tener que seguir trabajando, sí, pero en lo que más nos guste, lo que más amemos amar. Y si no nos gusta mucho el trabajo, lo vamos a hacer con amor, para bien de la humanidad, y van a ser los que mejor pagados van a ser. Vale. Entonces, espero que... gracias por tu comprensión, mi hermanito. ¿Cuándo viene a Panamá con la abuelita? Lo esperamos. Yo espero muy pronto, Virna. Hay un compromiso, miren, yo tengo un compromiso muy fuerte con la abuelita sagrada y con las plantitas sagradas. Hay un compromiso de por vida, o por lo menos hasta que siga existiendo y no se haya extinguido esa plantita sagrada.
yo tengo que seguir trabajando. Aunque no necesitara vivir, no tuviera yo necesidad de vivir o trabajar con la abuelita sagrada por servicio, se tendría que seguir compartiendo. A lo mejor ya a un valor mucho más accesible, que es uno de mis sueños, que llegue a todo mundo esta bendición. Y uno de esos también va a ser viajar al extranjero cuando ya no esté prohibida en muchos países y no me metan a la cárcel por llevar esta medicina hermosa a muchos países. Esa va a ser uno. Voy a tener, creo que, un centro donde va a ser un lugar donde se va a compartir en México la abuelita con Fabi y su servidor. Pero también voy a tener que salir al extranjero, también con todo gusto y con todo el amor. Por supuesto que sí, Birma. Por supuesto que sí voy. No te digo cuándo, pero sí voy. Vale. Vamos a ver por acá también. Y no nomás a Panamá, a todo donde les haga mucha falta. Mis hermanos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de toda Sudamérica, pues. Todo Centroamérica también. Y Norteamérica, ¿por qué no? También. Y Europa. Primeramente Dios. Ya tan lejos viajarle, ya entre más grande se pone uno, se va cansando. Créeme, un desgaste energético y físico bien fuerte, pero lo entregamos con mucho cariño y mucho amor, ¿vale? Pero de todos modos, ahí estamos al pendiente. Vamos a ver otra pregunta. Dice Elvis Lezama: hola, buenas tardes, cambiando un poquito el tema, ¿sabes un poco de Enki y Enlil? ¿Quién fue el medio bueno? Pues sí, es que no se sabe. Mira, se cree que el bueno, el que realmente no quería que se extinguiera la humanidad, era Enki. Enlil era el valemadre, ese que no le importaba, nos veía como un experimento científico. Si es que esto es cierto, vamos a suponerlo que sí, suponiendo que sí, fuimos un experimento y en algún momento, no a un mono, tengo entendido que más bien fue un reptil al que modificaron genéticamente y de ahí salió la evolución con el ser humano. Y el bueno, el que quería nuestra evolución, era Enki. Y el malo se puede decir que era Enlil, que quería destruirnos, que era un capricho porque le dio la gana. Le daba la gana. Ellos se sienten dioses. También su evolución lo van a pagar por tanta... él y su padre también, Anu, que no era muy bueno. No le importaba Anu, no le importaba nada. Pero sus hijos, Enki y Enlil, el Ojeis era Enlil. Se ve que todavía tiene influencias aquí en este mundo. Ya se sabrá. Ya lo veremos en el sistema de transmisión. Ya lo podremos averiguar más fácilmente, Elvis. Gracias. Por acá, déjeme ver. Ya todavía tengo chance. Otra preguntita o dos. Porfis Rivas. Hola, ¿qué tal, Marita? Dice: buenas tardes, bendiciones para todos. Una pregunta. ¿Será posible que... ¿Será posible que nos hables de los hermanos de las estrellas y cómo conectar con ellos? Sí, Porfi. En vivo, no muy... Sería padre en vivo, fíjense. Si no en un video, Porfi. Me gustaría hacerlo en un en vivo, pero si no tengo chance lo voy a sacar en un video. Muchas gracias, de verdad. Gracias por tu sugerencia, es muy buena. Me agrada la idea. Me permita, voy a apagar el ventilador que ya me están secando los ojos. Sí me ayuda con el calor, pero el ventilador también me reseca los ojos. Sí, es interesante y sí hay una práctica, o conozco al menos una o dos, y sí se puede. Se puede contactar también con la alianza terrestre, la intraterrestre y la alianza de las estrellas, de la Confederación Galáctica. Se puede uno comunicar con ellos. Se puede uno comunicar con Saint Germain, con maestros ascendidos. Se puede uno comunicar con sus maestros directos del astral. Para eso son las ceremonias de sanación vía Zoom, sobre todo para contactar específicamente con sus maestros, para que los ayuden a sanar, para que nos ayuden a todos a sanar. Vale. Bendiciones, Mari, también para ti. Déjame ver. Otra pregunta aquí está. Celia Yajure. Buenas tardes, Alex. Saludos desde Venezuela. ¿Puedes comentar algo acerca de la alineación del Sol y la Tierra anunciado para este sábado 25? Ayer, hermanita, pues es que los 365 días del año están alineados. Si la Tierra se fuera atrás de Marte o de Júpiter no estaría alineada, pero siempre está alineada con el Sol, hermanita. Desconozco el tema. Si alguien te dijo que este sábado 25 había una alineación, debe de ser a lo mejor, yo creo, hermanita, una alineación planetaria. Creo que más bien va por ahí la cosa. Se mueven energías, hermanita, y para bien. Aunque parezcan terribles y sofocantes, fuertes las energías, no, son para nuestro mayor bien y evolución, créame. El Padre Sol no le va a hacer daño a sus hijos.
de verdad. Si lo vemos así, como un padre y una madre que es la madre tierra, porque así son. De hecho, son entes vivos, son seres vivos, no son planetas, no son pedazos de piedra, ni es un pedazo de helio quemándose a millones de kilómetros de temperatura, a millones, que está a millones de kilómetros de aquí y a temperaturas tremendamente altas. No, son seres vivos. Somos como las pulgas del perro, caray. Dejen de estar pensando también, por favor, que le vamos a hacer daño a la madre tierra con tanta contaminación. No, eso es mentira. Es una babosada estar pensando en eso. La madre tierra, les digo, somos como pulgas en un perro. Ahí vamos montaditos en el perro. Si somos muchos y le picamos mucho a ese perrito, lo que va a hacer el perro es rascarse o meterse al agua. ¿Y saben qué va a pasar? Adiós, pulguitas. Y la madre tierra va a seguir, ¿eh? No importa que estemos nosotros o no. Ella va a seguir adelante. No contaminar es para un beneficio propio, no para la tierra. Nada más que estos pseudo ecologistas dicen que es estupidez, que me da coraje, sinceramente. Bueno, no importa. Ya evolucionarán, ya cambiarán a 5D y no se quedarán en 4D, en su 3D pensando que hacen el bien. Pero bueno. Ok, Christopher Ulloa. Alex, en Costa Rica el dólar está subiendo como la espuma. Me da miedo como siga eso. En México está igual. No, hermano, es al revés. Aquí está subiendo el peso y bajando el dólar. Podrás verlo de momento. Lo que pasa es que debe haber una crisis regresiva, retroactiva allí en tu país, mi hermanito. Y por eso el dólar está subiendo en tu país. No, más bien tu moneda está bajando. Algo se tiene que mover ya. Y pronto se va a mover, ya verán. Dice Aleida Rojas. ¿Qué tal, Aleida? Hola, ¿qué papel juega Elon Musk en todo esto y con la alianza? Se cree que Elon Musk ya no es el mismo. Se cree que ya le dieron Tarrara y es un clon o es un doble, como quieran creerlo. Y que ahora sí está jugando del lado de la alianza. Vale. Esto de Neuralink y que quiere ponerlo es mentira, no es cierto. Quien les haya dicho que Elon Musk sigue pensando que nos va a implantar el Neuralink y vamos a tener chips en el cerebro es mentira, no es cierto. Eso ya se fue a la mierda. Era parte de la Agenda 2030, pero creo que en ese punto más o menos cuando Elon Musk dejó de promover su Neuralink, fue cuando le dieron Tarrara. Y pusieron este doble que está jugando del lado de la alianza. O en el mejor de los casos, la alianza le dijo, te voy a dar Tarrara si no estás con nosotros. ¿Qué prefieres? No, pues me voy con ustedes. Se cree que es un jugador que pinta para donde le mueven la chancla, o donde más le conviene juega. Pero si se sale del juego de la alianza, ahí sí le van a dar Tarrara. Es por eso. Bien, familia linda de corazón, pues ya me tengo que retirar. Si no, Fabi me va a colgar porque la comida ya está. Comemos temprano, ya normalmente esta hora ya es tarde, cuando vamos comiendo ya tardecito. Pero pues me aguanta por el en vivo y por la chamba de estar con ustedes. Yo feliz. Familia linda del corazón, muchísimas gracias por todo, de verdad. Un gusto estar con ustedes. Si de verdad les puedo pedir de favor que si no están suscritos, suscríbanse al canal. Recomienden el video o los videos que quieran de aquí del canal. Y a quien lo recomienden, pídanles que se suscriban. De verdad, con esto me apoyan mucho, familia. De todo corazón, lo agradezco. Y pues nos estamos viendo pronto, familia. Y mi corazón con ustedes. Muchas bendiciones. Feliz fin de semana. ¡Ajo!